Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Excel 2010 básico. Bueno, pues vamos a continuar trabajando y avanzando un poquito en el uso de esta herramienta de Excel 2010 y vamos a ver en esta ocasión, bueno, pues cómo trabajar con las hojas de un libro, copiar hojas, mover hojas, renombrar hojas, crear nuevas hojas y también cómo trabajar pues con el formato de las filas, de las columnas y más opciones del formato condicional que ya empezamos a ver en el vídeo anterior. Así que bueno, pues sin más dilación, como siempre, vamos a cerrar la presentación de PowerPoint y nos vamos a la hoja de Excel en la que estábamos trabajando en el vídeo anterior, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que este archivo os lo podéis bajar en el link que dejé en el vídeo anterior a este, en el vídeo 8, si no estoy equivocado. Bueno, pues habíamos creado nuestra primera tabla con sus primeros cálculos, introduciendo las fórmulas correspondientes y luego, utilizando el formato condicional, habíamos conseguido destacar pues aquellos datos que superaran los 3.000 euros, ¿no? Bueno, habíamos visto diferentes formas que había de destacarlo en formato condicional. Había que seleccionar la columna, entrar en formato condicional, resaltar reglas de celdas, es mayor que, y luego, bueno, pues aquí introducíamos el valor correspondiente, que era 3.000, y diferentes formas de resaltar, pues, el formato correspondiente, ¿no? La celda correspondiente. Bueno, pues hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar con las hojas de un libro. Vemos que Excel, por defecto, pues nos crea, junto con el libro nuevo, 3 hojas, hoja 1, hoja 2 y hoja 3, pero esto se puede modificar, es decir, podemos hacer que Excel, por defecto, cree más o menos hojas, y también podemos crear nosotros hojas según las vayamos necesitando, eliminarlas, renombrarlas, moverlas, etc. Y esto pues también es de vital importancia para conocer bien el manejo de Excel. Bueno, pues vamos a empezar por renombrar las hojas. En el archivo del vídeo anterior habíamos creado una tabla que correspondía pues a las ventas de unos vendedores en el mes de septiembre. Pues quizás vendría muy bien nombrar a la hoja con el nombre de septiembre en vez de hoja 1. ¿Cómo podemos renombrar una hoja? Muy sencillo. Hay varias formas de hacerlo. La más sencilla, bajo mi punto de vista, es hacer doble clic con el botón izquierdo justo en el nombre de la hoja. Si hacemos doble clic con el botón izquierdo, vemos que el nombre de la hoja se resalta y ahí lo único que hay que hacer es escribir el nombre nuevo y darle al Enter para que lo coja. Con lo cual, de esta forma tan sencilla podemos renombrar una hoja. Otra forma de hacerlo, lo voy a hacer con la siguiente hoja, que es la hoja 2. Otra forma sería pulsar con el botón derecho y al pulsar con el botón derecho sobre la hoja, pues nos despliega un menú hacia arriba y en ese menú pues hay una opción que es cambiar nombre. Es lo mismo que hacer doble clic. A esta la voy a llamar octubre. Luego entonces pues tenemos en principio estas dos formas. Si os fijáis, en la parte inferior del libro donde están las hojas aparece un pequeño botón a continuación de las hojas que sirve para agregar hojas nuevas, con lo cual la hoja 3 la voy a renombrar como noviembre y en esta ocasión pues necesitaríamos una hoja más que fuera diciembre. Bueno, pues si pulsamos en ese botón vemos cómo nos crea una hoja más que podría ser diciembre. Y voy a crear incluso una más que va a ser octubre. Pero claro, ahora... Perdón, octubre no. Agosto. Por ejemplo. Octubre no, porque ya tenía una que se llamaba octubre. Entonces vemos que hemos creado 5 hojas. Sin embargo, pues tenemos una hoja de agosto que quizás no está situada donde debería, ya que hasta ahora pues hemos seguido un orden lógico. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Agosto debería de estar pues justo a la izquierda de septiembre. ¿Cómo podemos reubicar hojas? Pues tan sencillo como pulsar encima de la hoja con el botón izquierdo y manteniendo el botón izquierdo pulsado, fíjate cómo pues va saliendo una especie de flecha que nos indica en qué punto se situaría la hoja si soltáramos el botón izquierdo en ese punto en concreto. Si yo la quiero llevar a la izquierda del todo, bueno, pues me llevo el ratón a la izquierda del todo y ahí suelto el ratón y la hoja pues se desplaza hacia ese lugar en concreto con toda la información que pudiera haber en su interior, por supuesto. Luego entonces ya tenemos agosto, tenemos septiembre, que es la única hoja que hasta ahora tiene información, octubre, noviembre y diciembre. Bien, si nos queremos llevar el contenido de la hoja de septiembre a octubre, pues ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues hay varias formas. Una sería copiando y pegando. Entonces, para copiar todo el contenido de una hoja, hombre, pues en esta ocasión tan solo tenemos contenido en el rango de celdas A1, E8. Pero bueno, imagínate, ya sabéis que las hojas son muy amplias. Imagínate que tienes más contenido por ahí, en una columna lejana, en una fila lejana, y te quieres asegurar de que estás cogiendo todo el contenido de la hoja para llevarlo a octubre. Bueno, pues en ese caso, en vez de seleccionar solamente el rango, que puede ser que te dejes algo sin seleccionar, que esté por ahí, lo que haríamos sería Control E
o lo que es lo mismo, seleccionar todo. La combinación de teclas Control E, la vimos en su día, lo que permite es seleccionar todo el contenido que hay en una hoja. Si estáis utilizando la versión en inglés, pues si no recuerdo mal, creo que era Control A. Otra opción es pulsar en el botón que aparece pues, a la izquierda de la columna A y encima de la fila 1. Ese botón también consigue seleccionar toda la hoja. Hecho esto, pues, o bien copiamos con Control C, o bien utilizamos el botón de copiar que tenemos en la ficha de inicio, pues justo debajo de inicio, ¿no? De forma que si copiamos, vemos que aparece una selección móvil, eso quiere decir que esos datos van a ser copiados o movidos. A continuación nos vamos a la hoja de octubre, pulsando con el ratón encima de ella, y ahí pues o bien Control V para pegar, o bien utilizamos el botón de pegar que tenemos también pues en la ficha de inicio, como queráis, ¿no? Entonces, perdón, que me tengo que situar en la celda A1. Entonces, bueno, pues ya hemos copiado el contenido de septiembre a octubre. Fíjate que en la hoja de septiembre sigue apareciendo la selección móvil y esa selección móvil quiere decir que lo podría copiar ahora en otra hoja si quisiera, por ejemplo en noviembre o en diciembre, pulsando otra vez Control V o pulsando de nuevo en el botón de pegar. Y esto es así hasta que no desaparezca esta selección móvil. Es decir, que si nosotros copiamos, como hemos hecho antes con Control C o copiar, no dejamos de pegar pues hasta que se nos antoje. ¿Cómo quitamos la selección móvil para que ya al pulsar en pegar no nos copie y nos pegue este contenido? Pues pulsando la tecla escape. Pulsando la tecla escape de nuestro teclado, pues consigues que esa selección móvil ya desaparezca y ya con Control V ya no nos pega nada. Bueno, pues ya tenemos el contenido en septiembre y en octubre. Lo que habría que hacer en octubre sería modificar quizás el texto. Luego entonces habría que seleccionar la celda combinada que tenemos en la primera celda, en la primera fila, perdón, pulsar F2, la tecla F2, pues lo que hace es abrir una celda para modificarla. Fíjate como cuando pulso F2 ya aparece el cursor a la derecha del todo para que tú ahora pues borres, por ejemplo, septiembre, pongas octubre. Y ahora lo único que habría que hacer sería modificar los datos del mes de octubre en concreto, porque me imagino que tratándose de unos vendedores, por seguir con el ejemplo, estos vendedores no habrán generado la misma comisión en octubre que en septiembre, ¿no? Sería muchísima casualidad. Entonces, bueno, pues una vez que estás en octubre, imagínate que el primer vendedor pues generó una comisión de 800 euros. Bueno, pues tú vas cambiando la comisión y gracias al comportamiento que vimos en el vídeo anterior que tiene Excel por defecto, y es que actualiza todas las fórmulas, bueno, pues según vas cambiando la información, pues Excel va pues actualizando esa información, ¿no? De forma que, como puedes observar, ¿ves? Pues va actualizando la información y, por supuesto, el formato condicional que pusimos también en el vídeo anterior, pues también se actualiza, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto cómo ir agregando hojas, cómo renombrarlas. Bueno, vamos a ver cómo eliminar hojas. Imagínate que la hoja de agosto, bueno, pues como agosto suele ser un mes de vacaciones, pues la gente no suele trabajar. Bueno, pues en este caso la hoja de agosto quizás te sobra, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos eliminar una hoja con todo el contenido que pudiera haber en su interior? En este caso la hoja de agosto está vacía, pero si tuviera contenido también se eliminaría. Muy sencillo, botón derecho sobre la hoja, eliminar, ¿no? Es una de las formas más sencillas que tenemos de eliminar una hoja. Si pulsamos en eliminar, esa hoja pues se va. Y otra forma pues es yendo a la ficha de inicio, y en la ficha de inicio tiene que haber por ahí un grupo que es el grupo celdas, y dentro de ese grupo pues tiene que haber un botón que es eliminar, que permite eliminar diferentes cosas cuando estás trabajando en Excel. Si pulsas en el botón de eliminar, pues verás que hay una opción que es eliminar hoja. Bueno, pues de cualquiera de esas dos formas, en Excel 2010 puedes eliminar una hoja, con lo cual acabo de eliminar la hoja de agosto, perdón. Bien, más cosas. Guardamos cambios en este libro. Yo este libro lo guardé en el vídeo anterior, pero claro, acabamos de hacer unas cuantas modificaciones. Hemos agregado hojas, las hemos renombrado, hemos copiado y pegado contenido. Bien, ¿cómo podemos guardar cambios? Ya lo sabemos. O bien pulsamos en el disquete de la barra de herramientas de acceso rápido, o bien pulsamos la combinación de teclas Control G. Y lo que conseguiremos con eso es que estos cambios que hemos realizado en este libro de Excel pues se vuelvan a guardar sin necesidad de que nos pregunte Excel ni en qué carpeta ni con qué nombre, porque lo que va a hacer va a ser machacar el archivo, reescribir el archivo existente, ¿no? Bueno, pues imagínate lo siguiente, imagínate, después de ver cómo insertar hojas, cómo eliminarlas, etcétera, imagínate que a la hora de trabajar con Excel a ti te viene muy bien que Excel
cada vez que abres un libro nuevo, en vez de abrirte 3 hojas, pues te lo abra con 4, pues porque tú habitualmente sueles trabajar con 4 hojas. Y quien dice 4 hojas dice 2 o dice 7. En definitiva, ¿cómo hacemos para que Excel, cada vez que abrimos el programa, en vez de crearnos 3 hojas por defecto, cree más o menos hojas? Siempre tiene que crear al mínimo una hoja, menos de una no te va a dejar, ¿no? Pero bueno, ¿esto cómo se hace? Pues mira, cerramos Excel. Y una vez que hemos cerrado Excel, bueno, pues lo abrimos nuevamente. Luego entonces pulsamos en el botón de inicio y ya sabemos cómo abrir Excel, ¿no? Bueno, pues yo lo tengo directamente en el botón de inicio. Fijaos como cuando abro Excel, por defecto siempre carga 3 hojas, ¿no? Bueno, pues para que abra más o menos, da igual el libro en el que estés, lo que tienes que hacer es, en la versión 2010, ir a Archivo. Dentro de Archivo, pues tienes que ir a Opciones. Y dentro de Opciones, pues fíjate como en el menú general, que es el menú que abre por defecto, pues hay una opción que dice incluir este número de hojas. Y por defecto, pues si nadie tocó antes que vosotros, tiene que poner ahí 3. Bueno, pues imagínate que necesito que me lo abra con 4. Bueno, pues le pongo 4, esto se acepta, cierro Excel y lo vuelvo a abrir. Y a partir de este instante, cada vez que yo abra el programa Excel, fíjate cómo ya me abre 4 hojas por defecto, ¿no? Esta sería la forma de que te abra más o menos hojas. Bueno, también existe la posibilidad de cambiar lo que se llama el color de etiqueta de una hoja. Y para ello voy a volver a abrir el archivo en el que estábamos trabajando hace un instante. Luego entonces, si me voy a archivo, en esta versión 2010, dentro de reciente, aparecen los archivos con lo que hemos estado trabajando últimamente y tengo pues el archivo del vídeo anterior y de este, pues como el primero, ¿no? Porque es el más reciente. Bien, pues si pulsamos en ese archivo, vemos que nos abre otra vez el libro. Y ahora pues vamos a ver cómo cambiar el color de etiqueta de lo que serían las hojas de Excel. Esto es como el que tiene un antiguo clasificador, ¿no? Separado por pestañas y esas pestañas pues es cada una de un color, de manera pues que a ti te indica muy bien visualmente pues dónde está cada cosa. Entonces, si yo por ejemplo quiero cambiar el color de etiqueta de septiembre, pues sería botón derecho sobre la hoja, en el menú que se despliega hacia arriba, color de etiqueta, y aquí pues por ejemplo a septiembre le doy un rojo. Entonces fíjate como en esta versión 2010 sombrea ligeramente en rojo esa etiqueta. Al cambiar de hoja, fíjate cómo ese sombreado pues se hace más fuerte y de esta forma pues puedes ver bien dónde hay una hoja en concreto. Si quieres resaltar una hoja porque es la hoja más importante de tu libro, pues lo puedes hacer así. Y le puedes ir dando colores a todas tus hojas de la misma forma, es decir, vas poniendo colores de etiqueta, pasando hoja por hoja y verás cómo a cada hoja pues le va dando un color. Voy a darle a esta, pues no sé qué color darle ya, vamos a darle un morado, se parecen mucho. Vale. Y así pues le vas dando color a las diferentes hojas. Bien, anteriormente pues el contenido que teníamos en septiembre lo habíamos copiado en octubre, habíamos cambiado la información, pero claro, todavía tenemos vacía la hoja de noviembre y la hoja de diciembre. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos que repetir el proceso que hicimos para la hoja de septiembre y octubre, es decir, o bien nos vamos a septiembre o bien nos vamos a octubre, seleccionamos el rango o toda la hoja, lo copiamos y lo pegamos en noviembre y en diciembre, que es lo que hicimos anteriormente. De esta forma tendrás pues el mismo contenido en las 4 hojas y lo único que tendrás que hacer ya es cambiar la información que hay en las diferentes celdas. Pero hay una forma más interesante de hacer esto y es la siguiente. Imagínate que tú a la hora de trabajar con Excel, cuando abres por primera vez un libro, tienes claro que necesitas tener en 4 hojas la misma información. Y voy a hacer este ejemplo desde cero para que veáis a lo que me refiero. Este libro, pues guardo cambios, pulsando en el disquete, cierro Excel por completo y abro Excel de nuevo, con lo cual me va a abrir Excel con 4 hojas. Y decía que nos vamos a imaginar que necesito tener el mismo contenido en las 4. Yo empezaría quizás por renombrar las hojas, luego entonces yo a esta la llamaría septiembre, a esta la llamaría octubre, a esta la llamaría noviembre y a esta la llamaría diciembre. Y una vez renombradas, bueno, pues me coloco en la hoja de septiembre, voy a aumentar un poco el zoom para que lo podáis ver mejor. Y si yo quiero que lo que escribo en septiembre automáticamente aparezca en el resto de las hojas y no tener que copiarlo y pegarlo después, como hemos hecho hace un instante, lo que hacemos es lo siguiente. Una vez que estamos situados en la primera hoja, pulsamos la tecla Control. Y manteniendo la tecla Control pulsada, pues con la otra mano, vas haciendo clic en las diferentes hojas que tiene tu libro. O vas haciendo clic en aquellas hojas donde quieres que aparezca la información que vas a escribir en septiembre. De forma que se aprecia poco, pero si te fijas se aprecia
las 4 hojas, después de hacer esto, quedan seleccionadas, es decir, quedan las 4 en blanco. Hecho esto, pues uno se pone a escribir normalmente, es decir, ya puedes quitar el dedo de control, no te quedes ahí pegado, puedes quitar también la mano del ratón, te sitúas en la celda A1, por ejemplo, y tú comienzas a trabajar normalmente. Por ejemplo, yo aquí pondría lo siguiente: ventas, vendedores, mes de septiembre. Evidentemente esto lo tendremos que cambiar después, ¿no? A continuación, pues aquí pondríamos nombre. No me acuerdo exactamente de cómo era la tabla que habíamos construido anteriormente, ¿no? Apellidos, aquí pondríamos salario base, aquí pondríamos comisión y aquí pondríamos total, ¿no? Hecho esto, a continuación, pues empezamos a escribir los nombres. No me voy a extender mucho para no tardar, ¿no? Por ejemplo, Ana, Antonio, Manuel, lo voy a hacer con 4 nada más, y María. En cuanto a los apellidos, bueno, pues me los invento rápidamente, ¿no? Gómez, y fíjate que estamos escribiendo y las hojas siguen seleccionadas. Después, pues Antonio se va a apellidar López, Manuel, pues se va a apellidar Díaz, y María, pues se va a apellidar Fernández. Bien, a continuación el salario base. Voy a ensanchar un poco la columna porque, como podéis observar, no cabe la palabra salario base. Esto se hace doble clic entre C y D con el botón izquierdo y automáticamente la columna se adapta. Salario base de Ana pues van a ser, por ejemplo, 1.200, el de Antonio van a ser 2.000, el de Manuel van a ser 1.850 y el de María pues van a ser, por ejemplo, 2.500. La comisión va a ser diferente cada mes. Luego, entonces, ¿para qué copiar ahora la comisión de septiembre si lo que estoy escribiendo en esta hoja se está copiando automáticamente en las demás? Luego, entonces, la comisión la dejo sin poner y lo que sí que voy a hacer va a ser poner la columna del total. La columna del total ya vimos en el vídeo anterior cómo se construía con la fórmula correspondiente, ¿no? Y diréis, ¿cómo vas a hacer el total si no tienes escrita la comisión? No importa. Como Excel actualiza las fórmulas, en un futuro, cuando haya comisión, el resultado, es decir, el total, se actualizará. Con lo cual yo aquí le digo que esto va a ser igual al salario base más la comisión y pulsas la celda de la comisión a pesar de que está vacía. Esto lo aceptas dándole al Enter y después te sitúas en la primera celda y arrastras la serie desde la esquina inferior derecha para que te haga el mismo cálculo en las demás. No lo hagas de uno en uno porque si no, no estás utilizando bien el Excel. Es decir, calculas el primero, luego arrastras y Excel te calcula los demás. Después voy a combinar la celda de arriba, luego entonces combinar y centrar, la voy a poner en negrita, voy a aumentar un poco el tamaño y después también voy a poner en negrita la fila 2, luego entonces selecciono la fila 2, lo pongo en negrita y centro el texto que tenemos en la fila 2, ¿no? Bien, pues esto es lo que yo quiero que aparezca en las 4 hojas. Entonces, como yo antes de empezar a escribir seleccioné las 4 hojas a la vez con la tecla Control, ahora mismo si coges con el ratón y pulsas en la hoja de octubre, fíjate que en octubre tengo escrita exactamente la misma información, en noviembre también y en diciembre también. Entonces esta es una forma de escribir lo mismo en diferentes hojas de Excel sin tener que copiar y pegar después en un futuro. Y lo único que te queda por hacer ahora es mes a mes ir escribiendo la comisión de esos vendedores. Es decir, por ejemplo, en el mes de septiembre, pues el primer vendedor ganó 150 de comisión, el segundo 250, el tercero 500 y el otro pues 100, ¿no? Y los resultados se van actualizando. Lo mismo ocurre para octubre. Voy a aumentar un poquito el zoom. En octubre, bueno, pues por ejemplo el primer vendedor fueron 350, el segundo 100, el tercero 500 y el cuarto, por ejemplo, 350, ¿no? Y te va actualizando los resultados. Lo único que tendrías que hacer mes a mes es poner los valores correspondientes. Aquí me he pasado con el zoom. No, lo que me he pasado es moviéndome. Bueno, pues aquí vamos a rellenar también 500, 250, 175, 125 y terminaríamos con diciembre, con lo cual fíjate qué rápido pues construimos 4 tablas exactamente igual, 260, 175, 280, 325, ¿no? Perfecto. Luego tendríamos que guardar este libro. Quizás habría sido buena idea guardarlo antes, ¿no? Pero bueno, como no me di cuenta, pues lo voy a guardar ahora en la carpeta que nos creamos en los primeros vídeos, en mi caso en el escritorio. ¿Cómo guardábamos un libro? Bueno, pues archivo, guardar como, porque lo estoy guardando por primera vez. Me voy al escritorio, que es donde tenía yo la carpeta que creé en su momento para este curso. Aquí la tengo, curso Excel básico, la abro. Aquí aparecen ya los 3 libros que hemos ido elaborando pues hasta ahora en el curso. Y este, pues lo voy a llamar, por ejemplo, Ventas de vendedores. Le damos al botón de guardar y ese libro ha quedado guardado en la carpeta correspondiente.
Bien, vimos en el vídeo anterior cómo trabajar con el formato condicional, pero lo hicimos de una forma muy básica. Y desde la versión 2007 de Excel en adelante, el formato condicional pues ha sido ampliamente mejorado y trae muchísimas opciones, algunas de ellas muy interesantes. Vimos en el vídeo anterior cómo destacar en rojo a aquellos vendedores que superaban los 3.000 euros de sueldo, ¿no? Tanto con el salario base como con la comisión, qué vendedores sumaban más de 3.000 euros. Vamos a hacer ahora otra cosa con el formato condicional y es decirle a Excel, por ejemplo, para el mes de septiembre, que nos señale de alguna forma qué vendedores pues tienen un sueldo superior a la media, qué vendedores están en la media y qué vendedores tienen un sueldo inferior a la media. Esto es una opción muy útil, lo único que ocurre es que tenemos muy poca información para que veamos la verdadera utilidad del formato condicional, pero bueno, por lo menos para saber cómo se hace sí que lo podemos hacer, ¿no? Lo que habría que hacer es seleccionar, pues en este caso, el rango de celdas que contiene pues, el sueldo total, el salario total. Después nos vamos a formato condicional y desde la versión 2007 han incluido unas opciones que son bastante útiles, que son las barras de datos, las escalas de color y los conjuntos de iconos. Esas opciones no estaban presentes en versiones anteriores de Excel, ¿no? Sin embargo, en esta sí. Si te vas, por ejemplo, a conjuntos de iconos, bueno, pues verás que aparecen diferentes iconos. Por ejemplo, tengo flechas, tengo, por ejemplo, triángulos, en fin, tengo muchas cosas. Con lo cual, si cogemos, por ejemplo, el primer tipo de iconos, que son flechas de colores, si pulsas en él, te indica claramente quiénes están por encima de la media y quién es el que está por debajo de la media. Y lo hace con esas flechas que tenemos ahí, ¿no? Por supuesto, esto, al ser un formato condicional, se actualiza. Imagínate que no tenemos 4, imagínate que tenemos 4.000 vendedores. Bueno, pues en ese caso sí que sería muy útil ver con estas flechas quiénes están por encima de la media y quiénes están por debajo de la media. Lo que está haciendo Excel automáticamente, sin que nosotros lo veamos, es hallar la media de esa información que tenemos ahí, de los totales, y con esa información, es decir, con el dato concreto de la media, te dice quiénes están por encima y quiénes están por debajo. De hecho, voy a hacer una cosa en esta celda que tenemos aquí y va a ser hallar con una fórmula, que tampoco es la forma más adecuada, pero es lo que sabemos hacer hasta ahora. Vamos a hallar la media de esos 4 datos que tenemos ahí, esos 4 salarios, para ver que efectivamente los que Excel nos señala con la flecha verde están por encima de la media y el que nos señala con la flecha roja está por debajo. ¿Cómo haríamos esto? Muy fácil. Aquí, después del igual, abriríamos paréntesis y estamos viendo un concepto nuevo, y es que en las fórmulas de Excel se pueden y se deben utilizar paréntesis al igual que lo haces en matemáticas. Claro, para saber y entender un poquito esto debemos de tener unas nociones básicas de matemáticas, ¿no? Y ahí ya pues no os podría ayudar mucho en el caso de que no las tengáis, ¿no? Pero bueno, aquí abriríamos un paréntesis y le diría esta celda más esta otra, más esta, fíjate que las voy pinchando con el ratón, como os dije en el vídeo anterior, más esta otra, cierro paréntesis, todo ello entre 4. Así lo haríamos nosotros si lo hiciéramos con lápiz y papel, ¿no? Es decir, sumamos los 4 valores y la suma de los 4 la dividimos entre el número de elementos, en este caso 4, ¿no? Le damos al Enter y nos dice que la media es 2137,5. Bueno, pues fíjate cómo efectivamente, teniendo en cuenta que esta es la media, cómo lo está haciendo bien, ¿no? Es decir, nos está señalando en verde los que están por encima de la media y en rojo, pues el que está por debajo. Bien, voy a borrar el resultado, le doy a la tecla suprimir. Hecho esto, pues para que veáis que efectivamente esto se actualiza, imagínate que el primer vendedor, en vez de tener una comisión de 150, pues tiene una comisión pues de 1.200 euros, que es muchísimo, ¿no? En ese caso va a estar por encima de la media y habrá alguien seguramente que esté por debajo de la media, ¿no? Luego entonces le damos al Enter y fíjate cómo nos señala ahora pues quién está por encima de la media, quién está más o menos en la media y quiénes están por debajo de la media. Si volvemos a hacer el cálculo anterior, que si no lo hubiera borrado se habría actualizado también, lo voy a volver a repetir, igual a paréntesis, esta más esta más esta más esta, todo ello entre 4, pues vemos que la media efectivamente es 2.400. Por ese motivo nos está señalando con una flecha amarilla en horizontal, pues aquel que está justo en la media, los que están por debajo de la media y el que está por encima de la media, ¿no? Bueno, pues esto también lo podemos hacer con formato condicional. Y quien dice utilizar flechas, pues puede utilizar cualquier otro icono diferente. Puedes utilizar puntos de diferentes colores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Como si fuera un semáforo, con banderitas, con estrellitas. Hay muchas formas de verlo, con barras.
En fin, esto es todo un mundo. Bueno. Bien, si quisiéramos borrar el formato condicional, como se trata de un formato, ya vimos en el vídeo anterior cómo eliminar formatos. Luego entonces seleccionas el rango de celdas, te vas a la ficha de inicio, dentro de inicio buscas el botón de borrar y en el botón de borrar hay una opción que es borrar formatos. Bueno, pues si pulsas en esa opción de borrar formatos, los formatos desaparecen, ¿no? Hay otra opción de formato que también puede ser muy útil. Imagínate que quieres destacar a aquellos vendedores, por ejemplo, viendo los datos que tenemos ahora mismo en pantalla, quieres destacar pues aquellos vendedores cuyo salario final esté entre 2.200 y 2.300 euros, que solamente hay uno. 2.200 y 2.300. Por el motivo que sea, deseas destacar los que están entre 2.200 y 2.300. Tenemos muy poquitos y estamos viendo que es este. Ahora te tienes que poner siempre en la situación de que en vez de 4, pues tenemos 4.000, ¿no? Con lo cual seguramente haya muchísimos que estén entre esos dos valores. ¿Cómo podemos destacar esto? ¿Cómo podemos decirle con un formato condicional que nos lo resalte? Bueno, pues para empezar, seleccionas nuevamente el rango de celdas. Después te vas a formato condicional. Le dices resaltar reglas de celdas y fíjate que hay una opción que es entre. Bueno, pues si eliges esa opción, tienes dos casillas, una para meter el primer valor, que será 2.200, tal y como dije, y la segunda para destacarle 2.300. Y después lo único que tienes que hacer es elegir cómo destacar aquellas que cumplan con esta condición, ¿no? Aquí hay unos cuantos por defecto, que a mí me gusta porque son muy fáciles de usar, y si no te gusta ninguno de estos, pues te vas a formato personalizado y lo trabajas, como vimos en el vídeo anterior, desde bordes, desde rellenos y desde fuente. Bueno, pues yo le voy a decir, por ejemplo, por cambiar un poquito, borde rojo, para que el borde de la celda sea rojo. Esto se acepta, después quitas el ratón para que desaparezca la selección y lo has seleccionado, lo ha destacado. Lo que pasa es que el borde es tan fino, pues que casi no se ve, ¿no? Pero sí que me ha resaltado con un borde rojo aquellos que cumplen esa condición. Se actualiza, por supuesto. Si yo ahora, por ejemplo, digo que este tiene 600 euros, desaparecerá el borde rojo, ya no hay ninguno que cumpla esa condición, pero por ejemplo el siguiente, si en vez de 500 le digo que tiene 350 euros de comisión, pues pasa a ser este, ¿no?, el que cumple la condición. Los formatos condicionales siempre se actualizan. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en este punto. Hemos aprendido en el día de hoy cómo crear hojas nuevas, eliminarlas, renombrarlas, reordenarlas, cómo hacer que Excel por defecto el libro lo abra con más o menos hojas, cómo copiar la misma información en diferentes hojas a posteriori con Control-C, Control-V, copiar, pegar, o a priori antes de empezar a escribir, seleccionando con la tecla Control las 4 hojas y comenzando a escribir. Bueno, pues seguiremos aprendiendo cosas de Excel en próximas entregas, así que os invito a que permanezcáis atentos. Así que hasta entonces, que os vaya muy bien.